vez se habló de un golpe azul. Era una denominación que se le dio a una acción militar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y se acusaba, de hecho, a Julio Borges de haber sido el delator. Pero eso, por supuesto, quedará para la historia y en algún momento se podrá verificar si fue así o no. Pero hay en marcha una cosa que parece, desde el punto de vista, un golpe amarillo, que lo está ejecutando el Partido Amarillo, Primera Justicia. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es algo particular. Es una especie de, digamos, labor de, de diferenciación con respecto a Juan Guaidó, de labor de diferenciación con respecto al gobierno interino. Y lo están haciendo así de costadito, con vocación propositiva. ¿Tú leíste la propuesta por la vida y la libertad que hizo la gente de Primera Justicia? No. Fíjate. ¿Qué plantea? Tienen varios puntos, ¿no? La propuesta por la vida y la libertad tiene en principio un fundamento hacia, es como una especie de, sí, como más que un decálogo, como un paquete de medidas, es el paquete amarillo. Es un paquete de medidas como una especie de reajuste político, en el que plantean en primero, ponen de primero el tema de la atención a la emergencia sanitaria por el tema del virus chino, y colocan, uno, la exigencia de dotación de equipos de seguridad al personal médico, mayor número de pruebas, y reiteran la propuesta que habían hecho de $100 por familia, ¿no? Ellos hablan de un plan llamado $100 al 100%, de manera que cada familia venezolana reciba la transferencia de $100 para mitigar los efectos económicos derivados del virus. Y habla de crear un fondo por la vida para atender a pequeños y medianos comerciantes y trabajadores de la economía informal. Esas son como las tres primeras medidas. Luego hablan de la paja con la que normalmente los políticos adornan sus propuestas: garantía plena de los derechos humanos, el derecho a la protesta a la vida, a la libertad de expresión. Luego te hablan de una... Sobre Maduro y la transición. Bueno, fíjate que ellos te plantean, precisamente a propósito de eso, y este es el siguiente punto, que vendría siendo el primer punto político propiamente: designación de un nuevo CNE en el seno de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Verificación de todas las condiciones que garanticen procesos electorales transparentes, además del establecimiento de un cronograma electoral para que los venezolanos podamos votar en elecciones presidenciales y parlamentarias que sean libres y competitivas. Bueno, esa es la propuesta. Esa es la propuesta de Guaidó y es la de los Estados Unidos, Daniel, de lo que yo recuerdo. ¿No? Mira. No sé. El problema es el trasfondo dentro de Primera Justicia, pues yo sé que tú quieres ir hacia allá. Primera Justicia lleva meses en esto sí es una pugna soterrada, sotoboche, una pugna que además, claro, está bien que sea soterrada, porque en realidad los problemas internos de los partidos como que no le interesan mucho a la gente. Son de interés de la gente cuando el problema que se produce dentro de ese partido tiene una posición que compromete a la población, es decir, un planteamiento que o beneficia a la población o repercute negativamente a la población, que en este caso creo que lo tiene. ¿Por qué? Porque una de las facciones que está dentro de Primera Justicia, básicamente son dos: es la posición de la línea del exilio, que es una posición, digamos, creo yo, a mi modo de ver, después de muchos años, que ha terminado topando con la realidad, porque bueno, el señor Borges ha terminado convenciéndose por cuenta propia, porque recordemos por qué está Borges en el exilio. Es porque después de creer tanto en las elecciones, bueno, lo invitaron a ser parte de unas elecciones para el año 17, que fueron las elecciones del año 18, con Henry Falcón, y él dijo que no, y bueno, y por eso está pagándolo con exilio, eso sí hay que decirlo. Pero él fue muy a pie juntilla defensor de las elecciones hasta hace nada. Y esa posición, bueno, ahora se ha matizado en una posición un poco de fuerza de afuera. Dicen, bueno, hay que presionar, por ejemplo, con el tema de las sanciones. Esa es la política de Borges, que por cierto es canciller de Juan Guaidó. Y hay una posición, como dicen que cuando el gato sale de casa, los ratones hacen fiesta.
que es la que abandera el grupo de PJ que se quedó, o una parte del grupo que se quedó en Venezuela, porque es mentira decir que todos los que están acá creen en esa posición. Hay gente que está acá y está clara en la situación. Pero ¿qué ocurre? Que Enrique Capriles Radonsky, que desde hace rato, después de que salió de la gobernación de Miranda, cuando a él nunca le interesó tener un cargo directivo en PJ, porque él estaba acostumbrado a tener cargos de elección popular, porque eso era lo que proveía para las nóminas, tanto personales como partidistas, y además eso era lo que estaba de moda, porque ser gobernador era una moda en Venezuela, porque además te permitía ser siempre una especie de baremo para dentro de las candidaturas internas a las presidenciales tener algo que decir. Así es. Soy gobernador, ¿no? Coño, me tienen que considerar. Ahí está Pablo Pérez, que fue uno de los peores gobernadores, creo yo, que ha tenido el Zulia, pero bueno, como él era gobernador, hasta precandidato presidencial de AD fue. Mira, el tema es que Capriles, después de que sale la gobernación, se parece que se fastidió, o sea, y no encontró cómo ver, además está inhabilitado políticamente, entiendo yo, para ser candidato. Yo no sé si luego se la quitaron la inhabilitación. Dijo, bueno, yo tengo que controlar mi partido, que es el partido del que él ha sido parte todo el tiempo, salvo el interregno ese en el que estuvo en Copey cuando fue presidente del Congreso, ¿no? Capriles tiene una extraña posición desde hace un tiempo, que es que él ve el sistema político venezolano a partir de lo ideal, del deber ser. O sea, para él no es el deber ser, es lo que realmente ocurre. Él dice cosas que son muy bonitas. Entonces, que tenemos que entendernos todos, tenemos que hacer unas elecciones porque son la salida menos costosa en términos de violencia. Ahora, ¿es eso posible? ¿Es eso posible en Venezuela? Entonces el señor, cada vez que hay un problema donde se agudiza el conflicto, sale él, ¡pac!, se lo activan. Sale así, ¡fu! Y entonces sale Capriles y dice, los extremismos no nos llevan a nada. Hay que atender, hay una frase que me quedó, hay que atender los hechos políticos reales, porque Lorel es de la escuela del realismo político, el real político. Los hechos políticos reales. Y hay que atender al cronograma. Como te lo dije en estos días, Daniel, los tipos salen y dicen, coño, vienen unas elecciones. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, como si ellos no fueran parte del sistema que ha llevado a que todo esto sea así, donde cada año salen unas elecciones, donde todo el tiempo hay que estar legitimando el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate algo. Entonces, ese problema es que Capriles, para redondear, Capriles quiere controlar a PJ. Yo no sé por qué interesa. O sea, tú ves esto como una pelea de PJ. Hay un problema por el control de PJ. O sea, tú lo ves como un problema de PJ contra Guaidó, sino de PJ contra PJ. No, también el otro existe. Pero en el otro están incluso otros del otro grupo. Porque PJ hay dos grupos. Pero en PJ, de la PJ de Borges, también entiendo que hay algún tipo de... Se han producido roces, siendo ellos parte del gobierno interino, porque Juan Guaidó los tiene como parte del gobierno interino, pero se han producido roces. No me preguntes por qué. Hay gente que tiene teorías locas. Por ejemplo, de las más descabelladas van que hay un tema con el asunto del pago de la deuda, de los bonos. Yo no entiendo muy bien ese asunto porque yo no soy asesor financiero ni nada, pero entiendo que hay unos que están a favor, otros están en contra. Yo no voy a aventurarme más con esto porque quizá empiece a decir burrada, pero ese es uno de los temas que divide a PJ con Guaidó. Pero fíjate algo, dentro de las propuestas que por la vida y la libertad, que es como ha llamado este manifiesto amarillo, que justifica no sé si es el primer decreto de la Junta de Gobierno. Dice, ningún recurso que se obtenga para materializar estas propuestas podrá ser administrado por Nicolás Maduro y su régimen, tampoco por ninguna institución política o del Estado. Entonces uno dice, ¿Y dónde va? Entonces, en ninguna parte dice hay que derrocar a Maduro. No. Dice, pero ninguna institución política, es decir, pero entonces aquí abajo también tiene otro punto, donde dice la incorporación de la iglesia como garante de los procesos para la materialización de la siguiente propuesta. Es decir, que a través de la iglesia, entonces aquí vamos a hacer una teocracia. Restablecimiento pleno de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, establecimiento de un marco institucional para que en los términos del artículo 328 de la Constitución, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y aquí es donde yo tengo que entonces hacer el señalamiento, ¿en qué parte de la Constitución la Fuerza Armada Nacional es bolivariana? Es donde tú ves estos juristas que posan de abogados duchos y al final lo que son abogaduchos. Colabore y haga seguimiento a la implementación de las propuestas aquí planteadas en conjunto con otras instituciones del Estado, la Iglesia y los organismos internacionales. O sea, que esto es casi que llamando a la constitución de un triunvirato, donde los estados generales franceses, el clero
los hombres de armas el clero y los burgueses. Y los nobles. Claro, eran 3 estados. Los estados federales franceses. Los que votaban, más nadie. Imagínate, Felipe IV, el hermoso Capeto. Establecer el compromiso de no realizar ningún manejo político partidista de la pandemia y crear un mecanismo con el apoyo de la iglesia, otra vez la iglesia, pues estos son cureros, para garantizar que los beneficios lleguen a todos los venezolanos sin discriminaciones. No, está bien. Está bien. Primera vez que nombran a Guaidó. Aquí voy. El plan nacional para la pandemia de la COVID-19 debe ser aprobado en la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó en la sede, está aquí traspapelado, del Palacio Federal Legislativo, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, de modo que se legitime un acuerdo político amplio en favor de la vida de los venezolanos. Mira, en el fondo, detrás de ya va, aguántate ahí. Con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, de modo que se legitime un acuerdo político amplio en favor de la vida de los venezolanos. Es imposible, con las condiciones que estamos ahorita en Venezuela, que se sesione la Asamblea Nacional donde sea y logre las 2/3 partes del quórum sin que participe el chavismo. Porque no los tiene de acuerdo a la composición. Es que ni siquiera están en Venezuela. No los tienen. No. Y obviando eso, no están en Venezuela. Además. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo este tema? Mira, Daniel, hay gente que, como yo creo que es la posición de Enrique Capriles, que están tratando de persuadir, sobre todo a dirigentes locales, a dirigentes regionales, podrían ser, no tanto a los nacionales, porque los nacionales, bueno, pueden tener una mirada más amplia del asunto, pero sobre todo a la gente que está en las comunidades, que le dicen, bueno, tú no tienes agua, tú no tienes luz, a ti ahora se te quitó la gasolina, no vas a poder tener gasolina tampoco. Y tienes allí plantado a Juan Guaidó como presidente interino, sí, reconocido internacionalmente, pero que esa jugada no ha podido cuajar internamente. ¿Qué toca? Coño, toca claudicar por un rato. Toca claudicar por un rato, aceptar en palabras de Capriles, él no dijo esto, pero él habla de los hechos políticos reales. Él va a decir, el hecho político real es que Maduro está allí, y bueno, lo que toca es ver cómo en medio de esa tormenta yo me puedo meter. ¿Y cómo me puedo meter en medio de la tormenta? Con mi paraguas y mi impermeable, votando en las elecciones que convoque. Paraguas. Mi paraguas o mi sombrilla, como dirían los más elegantes, ¿no? Mi sombrilla. Me meto con mi paraguas así, para no mojarme y ver si me meto así en la tormenta con las elecciones. O quizás Capriles, porque Capriles de vez en cuando bajo la lluvia, no es que se mete, no, se pone a bailar bajo el poste, bailando bajo la lluvia, como aquella película. Entonces, mira. La película no era Mary Poppins. Esa es otra. Pero bailando, cantando bajo la lluvia. Bueno. Pero dentro de todo esto, el planteamiento viene aquí aterrizando de Omar. Estamos en medio de una tragedia que ya ni siquiera es nacional. Y aquí tú ves a estos microbios microscópicos, a estas malditas bacterias que ya inclusive son fuertes ante el antibiótico. O sea, ya no hay antibiótico para matarlos. O sea, los tipos se han fortalecido frente al antibiótico. Y entonces los tipos, en medio de esta gran tragedia, cuando los venezolanos no consiguen agua, andan cocinando con leña, andan mendigando gasolina, buscando como demonios consigues una bombona de gas, ni hablar de que se te enferme un familiar. En medio de esta tragedia del transporte, bueno, ni hablar del tema del transporte. O sea, ciudadanos los que más o menos, bueno, porque este dice que se va a reactivar el país. Ay, ¿cómo llegas de tu casa al trabajo? Aquí hay gente corriendo peligros por montarse en una moto. Tú sabes, por montarte en una moto, por montarte en un carro, que no sabes dónde te lleva, buscando el que tenga carro, ayudarlo para que tenga gasolina, para que nos lleve a todos, etcétera. Todas esas cosas. Y estos tipos están aquí en una declaración de principios de que si las 2/3 partes, las 3/4 quintos, los últimos 25 metros, que si espérate que den la voz de partida, que no, que cuando llegue por la pégate de la baranda detrás de la ambulancia, porque el jockey se le va a caer. O sea, estos tipos son, aquel famoso libro, El hombre que calculaba. Bueno, estos tipos son una especie de Juan Peña,
que tienen normalmente la jeta cerrada, dándose de interesantes, pero cuando abren la boca, Dios mío. Coño, pero Juan Peña fue presidente, ¿no? O candidato nada más. No, se murió antes que jurar, antes de jurar el cargo. Entonces, yo recuerdo que cuento tan extraordinario. Maravilloso, Pedro Emilio Col. Pedro Emilio Col, Juan Peña, búsquenlo. No, el diente roto. El diente roto, claro, porque y entonces dice Juan Peña acariciaba el diente roto. Una cosa extraordinaria. No, una cosa maravillosa, el diente roto. Pero, entonces, ¿qué tenemos, Neymar? Tenemos una oposición supuesta, falsaria, prostibularia, narcocomplaciente, en fase avanzada de descomposición a nivel vomitivo, haciendo estas cosas. Pero tienes además al chavismo también en fase de putrefacción absoluta, inclusive riéndose ellos de sus propias contradicciones públicas. Porque ¿cómo dices tú que todo está controlado y que aquí no hay ningún problema, pero a la vez dices que por culpa de que necesitamos ayuda porque nos han quitado los recursos? Bueno, pero si estás viendo necesitas esos recursos, eres una maravilla de la historia, has logrado un milagro económico que ni la Alemania de posguerra, porque resulta ser que con todo el panorama que tú pintas, después que destruiste el país, que por cierto, una cosa que se nos escapó, que no se nos escapó, que recalcó el embajador James Story en la entrevista que le hicimos ayer, es cuando él dice algo, porque dijo cosas que no me gustaron, pero dijo algunas cosas, bueno, pero ¿quién destruyó la industria petrolera venezolana? ¿Los gringos? ¿Nosotros? Tal cual. Eso lo destruyó el chavismo. Más bien, y además de eso, si el embajador James Story hubiese querido profundizar aún más y llegar al hueso, hubiese tenido que empezar diciendo que la industria petrolera venezolana se construyó en función de lo que habían dejado la industria petrolera gringa en Venezuela cuando se hizo la ley de reversión a través del decreto de nacionalización del petróleo, cuando pasaron a mano del Estado los bienes de las compañías concesionarias petroleras en Venezuela, empezando inclusive por los bienes inmuebles que hoy el chavismo ha convertido en otras instituciones, porque en lo que ahorita la sede de la UNEFA en Chuao, eso era la sede de una de las internacionales. Lo que es la Universidad Bolivariana es lo que era Maravén y en los Chaguaramos, y así. Entonces, que fueron de PDVSA los Chaguaramos, PDVSA Corpoven, creo que era uno, Maravén era la otra. Para empezar por el principio, las refinerías, y nos salimos un poco, pero ya vamos a redondear el final del tema. Las refinerías, entiendo yo, Daniel, que son esenciales, son piedras angulares para el tema de la obtención del combustible, porque de ahí es que sale, todo este proceso se hace en la refinería o la parte final, son hechas a partir del know-how de, entre otras, sobre todo las empresas energéticas norteamericanas. O sea, esas refinerías que nosotros tenemos son en parte herencia de eso, de cuando el petróleo es una actividad privada en Venezuela y cuando el petróleo, entre otras cosas, está administrado por compañías norteamericanas en Venezuela. Esas refinerías tienen eso dentro de sí. Y sí, en verdad, yo siempre cuando me sacan el tema de la gasolina, de que hay restricciones a las importaciones, de que hay sanciones económicas y todo lo demás, yo siempre digo, mire, vamos a quedarnos con lo básico. Lo básico es que Venezuela es un país petrolero. Y Venezuela es un país que además de ser petrolero es el primer país del mundo en reservas probadas de petróleo en este momento en el que estamos hablando. Tú me puedes decir todo lo demás. Tú me puedes decir, bueno, que el petróleo de nosotros tiene un tipo que es muy pesado, entonces hay que hacerle muchos procesos, hay que meterle muchos aditivos para obtener combustible, lo que sea. Pero la materia prima tú la tienes que tener porque ni siquiera la produces, sale, brota de la tierra. ¿Cómo tú me explicas que en Venezuela no se pueda generar combustible por autonomía, digamos, propia dentro del país? Así que tú tienes que estar buscando gasolina afuera, que si es muy cara, que si viene de Irán, que no me interesa. El problema es que tú no puedes explicar cómo el gobierno de tu país, que en este caso es el gobierno, la tiranía Maduro, es un gobierno que ha devastado la industria petrolera y una cosa que sale de la tierra. Entonces, lo demás tú puedes elaborar, que los gringos son malos, todo eso. Pero mira, claro, pero la tragedia, ya para terminar, no, pero quería dar un comentario final sobre PJ. A ver. La otra. Esto es una pelea, es una pelea interna de PJ. Pero es que además hay un tercer sector, que es peor. Parra. Parra va a pujar cuando venga un problema por el control de la tarjeta de PJ, que puede venir, yo no sé si viene, pero dentro de la jugada grande, para mí el chavismo,
es no pararle a la pandemia, porque los tipos son perversos, no les importa matar gente, son como los chinos. Los chinos piensan, no, nosotros tenemos 1.300 millones de habitantes, que se mueran 2 millones no importa, porque tenemos 1.000 millones de... Eso. Bueno, el chavismo va a pujar porque aquí se produzcan sí o sí las elecciones parlamentarias este año, y para eso es necesario tener una comparsa de tarjetas dentro de la boleta electrónica, esta famosa, del sistema electoral fabuloso que tenemos nosotros acá. Y que esté la tarjeta de PJ, puede ser una joyita de la corona, como puede ser bueno que esté también la de BP. Tienen a Parra, tienen a unos tipos que no son Parra, pero no se ponen la hoja de Parra, como Capriles, que no es que está vendido completo, pero compra las tesis. Tienen Parra, Perra, Pirra, Porra y Purra. Y pues sí. Por todas las tienen. Y entonces, en ese sentido, las tarjetas pueden verse alteradas en esa pelea. Hasta puede ser el propio loco Parra, que ahora lo van a sancionar, creo que lo sancionaron los gringos, que termine en esta disputa entre mochos, hay que decirlo también, entre Borges y Capriles. El más mocho, que es Parra, es el que se termine quedando con... Yo creo que al final, ¿quién se queda con la tarjeta de PJ? El que acepte las condiciones para participar en las elecciones. Se las van a poner, el que las acepte es el que se queda. ¿Y qué le va a pasar a Parra? Bueno, ya lo usaron, como usaron un gentío aquí. Y no, quizá le den el mismo premio de consolación, que le dan, que le dieron a Ricardito, que le dieron a Hernán Núñez. ¿Te acuerdas de Hernán Núñez? ¿Verdad? De BP. A esos bichitos que los agarran y los ponen en la lista, los meten de tercer suplente por ahí y les garantizan. Lo que pasa es que ahorita hay menos masa para la mazamorra, porque de unas elecciones, tal cual como se hicieron en el 2015, bueno, yo no sé. En realidad, yo ya no, ni cálculo quiero hacer. Pero mira, como dicho chino, sin leal no hay lopa. Sin leal no hay lopa, pero una cosa sí te digo yo, al pan pan y al vino vinostrum. No hay más nada que hablar allí. No, Vinostrum, que es nuestro patrocinante exclusivo todos los fines de semana y que le ofrece a ustedes todos los mejores vinos, turrones, whisky. Probé un Rioja que me mandaron, espectacular. Y la recomendación era combinarlo con un plato de quesos madurados y embutidos. Pero entonces usted dirá, bueno, ¿y de dónde saco yo? No, ellos también te mandan el queso madurado y los embutidos. Y entonces yo combiné el maravilloso tinto con unos pedacitos de quesito madurado y de unos embutidos españoles. Te sacrificaste, pues. Un sacrificio. Hice el sacrificio porque la vida es dura y nosotros no podemos dejar reducir por las penurias. Y si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Se acabó este programa. Patreon.com/Neoadolfo, Patreon.com/Delaraf. Con esa suscripción nos ayudan a seguir creando contenido. Hay mejoras. Neomar está mejorando sus contenidos, está creciendo ese canal, está haciendo más cosas. Yo también. O sea, me están viendo en un encadenado, porque es que estamos arreglando el set y esto es una locura lo que hay aquí. Eso se va a ver en la próxima semana. Pero poco a poco, Neomar, porque la vida es una sola. Y estamos vivos, es lo que importa. Y mientras hay vida y esperanza. El problema es lo que no están ya. Eso sí ya no tiene. Como Chávez, que no volverá. Nos vamos y les decimos hasta la próxima semana.